cayó en picada a más de 3 kilómetros hasta el fondo del mar, no era el Titanic, sino su hermano, el Olympic. El Titanic y el Olympic fueron construidos por la línea Estrella Blanca por constructores de barcos Belfast, Harland y Wolff, cuyo presidente era Lord Peary. Harland y Wolff construían casi exclusivamente para la Estrella Blanca, que fue adquirida en 1903 por la Marina Internacional Mercantil del financiero americano J. Pierpont Morgan. Línea Estrella Blanca. Esto fue parte de un intento por crear un monopolio en el intercambio lucrativo de pasajeros en el Atlántico Norte. El presidente de la línea Estrella Blanca era J. Bruce May. Fue entonces Lord Peary el responsable de la mezcla entre el dinero de Morgan y la excelencia británica en ingeniería. Durante una cena en la residencia de Peary en Londres en el año 1907, él y Bruce May concibieron la idea de crear una línea de 3 lujosos transatlánticos. Primero el Olympic, después el Titanic y finalmente el Britannic. Los 2 primeros barcos, el Olympic y el Titanic, debían ser idénticos. Esto representaba la estrategia de supervivencia de la línea Estrella Blanca en el increíblemente competitivo mercado de pasajeros en el Atlántico Norte, y así también aseguraba un futuro brillante para Harland y Wolff. Lord Peary era el dirigente de la línea Estrella Blanca y marino internacional mercantil. Casi todos los transatlánticos que pasaban por la ruta del Atlántico Norte al principio del siglo XX eran barcos de inmigrantes en malas condiciones. Muchos eran conocidos como los barcos ataúd, y sus dueños sobrecargaban y aseguraban descaradamente sus navíos. Era una industria conocida en la época como fraudulenta. El 14 de junio de 1911, el Olympic zarpó a su primer viaje bajo el comando del capitán Edward J. Smith, comodoro de la línea Estrella Blanca. Y una semana después, todavía bajo el mando de Edward J. Smith, el Olympic se vio involucrado en una severa colisión con el remolcador Old Olenbeck en Nueva York, accidente que casi ocasiona el hundimiento del remolcador. Apenas 3 meses después, el 20 de septiembre de 1911, el Olympic, aún bajo el comando del capitán Smith, se vio involucrado en otra colisión, esta vez con el barco de guerra británico, el Destino del Olympic. Empujado por la succión de las enormes hélices del Olympic, el Hawk embiste, golpea y penetra bajo el agua el estribor del Olympic, causando un hoyo triangular de varios metros de largo y uno incluso más grande bajo el nivel del agua. Cualquier accidente que involucrara a un navío real era investigado por el Ministerio de Marina, quien, como era de esperarse, en este caso encontró que el Olympic era culpable, a pesar de que la evidencia y los testigos decían lo contrario. Como consecuencia de esto, las aseguradoras de la Estrella Blanca se negaron a pagar. El daño hecho al Olympic era severo. Además de las fracturas bajo y por encima del nivel del mar, la nave tuvo muchas otras lesiones, como el colapso de los marcos de acero. Las cuadernas reventaron, el acero enchapado movió más de 4 cubiertas, y el propulsor de estribor y el eje de manivela resultaron distorsionados. Y lo que es peor aún, la quilla se torció, dándole al barco una pronunciada inclinación a babor. De hecho, 6 meses después, cuando el barco conocido como el Titanic hizo su primer viaje desde Southampton, el pasajero de segunda clase, Lawrence Beasley, un profesor de ciencias, notó que el barco parecía tener una ligera pero permanente inclinación a babor en su primer parte del viaje, hecho notado por varios pasajeros sobrevivientes. El gran hoyo fue tapado en Southampton por placas de acero bajo el nivel del mar y reforzado con vigas de madera. Este trabajo tomó más de 2 semanas, lo que mostró lo serio que fue el daño recibido. En octubre de 1911, con estas reparaciones temporales,
el Olympic fue enviado al astillero de Harland y Wolff en Belfast para reparaciones más permanentes. De hecho, algunas de esas reparaciones temporales fallaron durante el viaje a Belfast. Por cierto, recuerden que aunque este es un modelo del Olympic, los dos barcos eran idénticos. Esto es lo que hace tan factible una conspiración. Una conspiración de proporciones monumentales. El propulsor de estribor tendrá que ser reemplazado. Y el cigüeñal está dañado. Hay una rajadura entre el brazo y el eje. Pero peor aún, la quilla está torcida. Esto le dará una inclinación permanente a babor y no hay manera de corregirlo. Tendrás que cortar el barco por la mitad y colocarle un nuevo marco para armarlo de nuevo. Tomaría varios meses y francamente me parece que es una pérdida de tiempo y dinero. ¿No puedes simplemente parcharla hasta que el Titanic esté listo? Bueno, podríamos intentar fortificar la estructura. Pero para ser honesto, señor, jamás pasaría una inspección. En Belfast el Titanic estaba cerca de ser terminado, pero todo el trabajo en él paró para concentrarse en la reparación del Olympic. Este trabajo tomó 7 semanas en vez de las 2 que estaban planeadas, y tuvo que reemplazarse con placas de acero casi un tercio del lado de estribor del barco. Otro indicador de que el daño fue mucho peor de lo esperado. Ahora miren esto. Este es un video del Olympic saliendo del puerto de Nueva York. Se puede ver claramente dónde fue reparada. Es un área enorme. Y ese es solo el daño hecho por encima del nivel del mar. Para que el Olympic pudiera regresar al mar y ganar dinero lo antes posible, la hélice de estribor estampada con el número del Titanic 401 y jamás colocada al barco, le fue puesta. Este es un hecho de significativa importancia, como lo veremos más tarde. Sin embargo, los problemas del Olympic acababan de empezar. Tras dejar el puerto de Nueva York el 24 de febrero de 1912, el Olympic chocó contra unos restos sumergidos y una de las cuchillas de la hélice terminó encajada de nuevo a estribor. La pérdida de una cuchilla en la hélice sobrecargó el motor y el eje de transmisión, creando un estrés enorme al ya debilitado transatlántico. Logró llegar hasta Southampton con un solo motor el día 28 de febrero. El 2 de marzo ya estaba en el muelle de Thompson en Belfast, siendo reparado. Esto debió tomar solo unas horas, pero el Olympic estuvo en Belfast hasta el 7 de marzo. En Belfast, el Olympic y el Titanic estaban casi siempre juntos, y venían y salían del muelle de Thompson, especialmente durante las reparaciones del Olympic. Examinando cuidadosamente las fotografías de la época, se pueden ver las pequeñas diferencias de diseño entre los dos transatlánticos. En la parte delantera de cubierta C, el Olympic tenía 16 claraboyas. El Titanic contaba con 14. Misteriosamente, el Titanic adquirió 2 claraboyas entre su lanzamiento y su primer viaje. Esto apunta a la posibilidad de que los dos barcos fueran intercambiados. Para el momento de su lanzamiento, las ventanas de la cubierta D estaban claramente espaciadas. Sin embargo, en su primer viaje estaban distintivamente disparejas. Y mientras el Olympic pasó por inspecciones en Belfast y Liverpool, el Titanic no. La primera semana de marzo de 1912 fue la última vez que el Olympic y el Titanic estuvieron juntos en Belfast. Los barcos gemelos estuvieron juntos en el río Lagan, y es ahí donde la decisión de cambiarlos pudo haberse tomado. No hablas en serio. Hogar de Lord Birley en Belfast, marzo de 1912. El Olympic y el Titanic son exactamente iguales. Cuando vuelvan a funcionar el lunes, nadie sabrá que los cambiamos. Solo tenemos que intercambiar los nombres. Todo lo demás es problema de Estrella Blanca.
Conozco unos cuantos chicos que pueden hacer el trabajo por unos cientos de dólares, sin abrir la boca. Jamás lo lograremos si alguien dice una palabra. ¿Es eso, Ismay? ¿O ambos nos hundimos con las naves de Estrella Blanca? Debe haber otra forma. No la hay. No tenemos opción. De acuerdo. Hagámoslo. Cambiar los transatlánticos habría sido la decisión más sencilla. No había miembros de la prensa investigando ni grupos televisivos buscando historias. Incluso la fotografía estaba aún en sus principios en la época, y generalmente las personas creían que lo que se les decía era la verdad. Las vajillas, manteles y sábanas eran material de Estrella Blanca e intercambiable entre un barco y otro. Los letreros y menúes estaban específicamente decorados según el barco, pero pudieron cambiarse fácilmente. Solo el nombre en proa y popa, los nombres en los botes salvavidas y 48 cinturones de seguridad deberían ser intercambiados. Esto pudo haberse hecho con un grupo pequeño de trabajadores y en solo un fin de semana. Y hubiera sido poco probable que la gente se diera cuenta del cambio al regresar al trabajo el lunes. Estrella Blanca utilizaba fotografías del interior y el exterior tanto del Olympic como del Titanic para sus publicidades y algunos artículos de prensa. Ambos barcos tenían suelos de linóleo. Sin embargo, a solo unos días del primer viaje del Titanic, Ismay, el presidente de Estrella Blanca, mandó a alfombrarlos. ¿Fue esto acaso un intento por cubrir los rotos suelos del Olympic? El taller de Harrington Wolff era un gran laberinto de edificios y talleres llenos de maquinaria y varios barcos en diferentes niveles de construcción. Cualquier actividad inusual hubiera pasado desapercibida. Debido al orden social de la época, la mayoría de los trabajadores no cuestionaban jamás a sus superiores. Vivían en una época en que a la mayor parte de la población se le decía qué pensar, a dónde ir, qué hacer y cuándo hacerlo. Era también mucho más fácil corromper o incluso atemorizar a los hombres para que mintieran por la compañía, como veremos cuando los grupos de supervivientes regresan a Inglaterra. No había ningún tipo de protección social para los trabajadores, y las compañías tenían el poder de despedir a una familia entera de ellos si alguno no hacía lo que se le decía. Está pasando algo escandaloso, y los jefes son parte de ello. Cambiaron los barcos hace 2 semanas, y yo lo sé. Escúchame, gordo. Si sigues hablando de que 2 barcos fueron intercambiados, terminarás en el fondo del río Leiga. Recuerda eso cuando veas a tu esposa y a tus 17 hijos. Maldito irlandés. Las pruebas originales en el agua del Olympic fueron dirigidas por el Consejo de Comercio y duraron 2 días enteros mientras se le sometía a varias pruebas. Extrañamente, las pruebas en agua del Titanic no parecieron ser algo importante. No se pidió ninguna maniobra complicada y la inspección terminó justo a tiempo para el almuerzo. Por supuesto, para ese momento el intercambio ya se había hecho. La colisión entre el Olympic y el HMS Hawk no fue el primer incidente en el mar del capitán Smith. De hecho, el hombre tenía el peor récord profesional de su época. El comodoro de Estrella Blanca era un presumido al que le encantaba navegar sus barcos como si fueran botes veloces y gigantes, por lo que dañó a algunos. Los 3 incidentes en que estuvo involucrado el Olympic y lo dejó permanentemente dañado, debieron poner al comodoro en dificultades con sus superiores. ¿Podría acaso haber sido convocado por J. Bruce Ismay, el presidente de Estrella Blanca, una vez que fue obvio que el Olympic no se recuperaría? Si acaso, habría sido una reunión de muy graves consecuencias. Bueno, EJ, siempre hemos sido buenos contigo. Te hemos mantenido tu brandy y tus cigarros. Además, no va a ser tan difícil. Ya has destruido varios barcos. El Republic, el Germanic, el Cockpit. Y cuando hubo el incendio en el Majestic murieron varios hombres. Sí, pero... Sí, ya sé que lo negaste, pero nosotros lo sabíamos. Te dimos la dirigencia del Olympic y mira qué desastre terminó siendo, ¿verdad? Y siempre te hemos pagado bien, EJ. Mira, no es por mí,
es por la compañía. Estamos en una situación financiera difícil, especialmente después de lo que pasó con el Olympic. Así que, lamento ponértelo así, pero tú nos debes. Hemos arreglado todo para que un barco de la línea Leland esté en posición para bajar a los pasajeros. Tengo un buen hombre reclutado para el trabajo, Lord. El capitán Stanley Lord. ¿Sabes de quién hablo? Ha hecho este tipo de cosas antes. Hizo también el trabajo que recibió una recomendación por ello. Así que, ya está. Él estará ahí para echarte una mano. Y también estaré yo. Durante el viaje. Está bien, pero quiero escoger a mis oficiales. Sí. Claro, EJ. Hombres en los que confíes. En la época del primer viaje del Titanic, Inglaterra estaba en una huelga de carbón. El combustible no abundaba y los barcos y los hombres estaban estancados en Southampton. Sin embargo, Estrella Blanca tuvo dificultades para encontrar hombres que trabajaran bajo cubierta en el Titanic. Después de trabajar desde Belfast hasta Southampton, todos los trabajadores a bordo del transatlántico, a excepción de 2 hombres, se negaron a anotarse el viaje de Southampton hacia el Atlántico, prefiriendo quedarse a esperar empleo en otro barco. Todos los hombres, en medio de una huelga de carbón, con tantos despidos, ¿qué sabían estos hombres? Poco antes de que zarpara el Titanic, el oficial en mando Wild, quien perdería su vida 3 noches después, escribió una carta a su hermana en la que decía: «Todavía no me gusta este barco». Un comentario extraño de parte de alguien que acababa de poner pie a bordo hacía apenas un día. A menos claro que se diera cuenta de que estaba en su viejo barco, el Olympic. Es extraño pensar que para ese momento el Olympic, ya renombrado Titanic, se estaba preparando para su segundo viaje. Y el barco que empezó su vida como el Titanic, y era ahora llamado el Olympic, tuvo que empezar a trabajar sin ningún tipo de fanfarria. El primer viaje del Olympic original estaba completamente lleno, mientras que su segundo viaje, como el Titanic, estaba solamente a medio llenar, y eso en medio de una huelga de carbón, donde los pasajeros hacían fila para llegar a América. Pasajeros de primera clase en otros navíos de Estrella Blanca eran limitados a segunda clase en el Titanic, a pesar de que sí había espacio en primera clase. Es casi como si Estrella Blanca no quisiera que hubiera tanta gente a bordo. Por cierto, a partir de ahora, cuando hable del Titanic, me referiré al transatlántico que empezó su vida como el Olympic, que creemos que para este momento ya había sido cambiado y ya había tomado la identidad del Titanic. La huelga de carbón es importante por otras razones posiblemente más siniestras. La mayoría de los barcos estaban desesperados por carbón y tanto pasajeros como navíos destinados al Nuevo Mundo estaban atascados en Europa. Sin embargo, el transatlántico Leland, californiano, bajo el comando del capitán Stanley Lord, dejó el puerto de Londres el 5 de abril de 1912, solo 5 días antes de que zarpara el Titanic desde Southampton. No solo iba lleno de carbón, sino aparte de su equipo, completamente vacío de pasajeros. Con el carbón suficiente para llegar a los Estados Unidos, se marchó hacia el medio del Atlántico, rápido y vacío, a excepción de un cargamento de suéteres. Más de 50 pasajeros, casi todos en primera clase, cancelaron sus pasajes del Titanic a último momento. Muchos de ellos amigos cercanos y socios de J.P. Morgan. El propio Morgan canceló su boleto casi antes de partir, a pesar de tener la mejor habitación del barco, pretextando enfermedad. 2 días después de la tragedia, un reportero americano lo encontró con perfecta salud en el hotel francés Aix-les-Bains con su amante. También hizo que sacaran del Titanic unas estatuas de bronce que había embarcado en el transatlántico para importar a Estados Unidos. Las sacó del Titanic y las puso en otro barco. ¿Podría Morgan haber sabido lo que iba a suceder 4 días antes del desastre? Florence Ismay, la esposa de J. Bruce Ismay, también rechazó la oportunidad de tomar el primer viaje del transatlántico más lujoso del mundo, prefiriendo ir con sus hijos de vacaciones tras declararse enferma.
Existe algo a lo que los marineros le temen más que a nada: fuego en el mar. Sin embargo, cuando el Titanic zarpó de Southampton, había fuego ardiendo en el búnker a carbón número 10. En vez de apagar el fuego, el búnker fue tapado con 400 toneladas de carbón. El capitán Smith lo sabía, el oficial en mando lo sabía, los mecánicos lo sabían, igual que todos los que trabajaron para ponerlo ahí. El fuego que estuvo ardiendo en el búnker número 10 estuvo encendido durante una semana, pero fue ocultado al inspector del Consejo de Comercio Maurice Harvey, quien negó conocimiento alguno del tema. ¿Podría el fuego haber sido un plan B? Si todo lo demás falla, díganle a los pasajeros que hay un incendio y sin ningún problema lo sacan de ahí. El capitán Stanley Lord y el californiano dejaron el puerto de Londres apresuradamente con destino a Boston. Después, en la noche del 14 de abril, el barco se quedó parado en medio del hielo. Extrañamente, el capitán Lord, de 1,80 m, fue elegido para dormir en un sofá en la cabina de mandos en vez de en su habitación. También ordenó que se mantuvieran encendidas las calderas y los motores, listo para arrancar. ¿Por qué? ¿Estaba esperando algún tipo de emergencia que los hiciera correr en medio de la noche? Esa noche, el Titanic recibió 6 mensajes de radio. Los primeros 3 de otros barcos, dándole la localización del iceberg, y los otros 3 del californiano, preocupado por darles su posición en medio de la noche. Esos 3 fueron personalmente para el capitán Smith. Casi como si el capitán Lord quisiera que Smith supiera que estaban listos y esperando. El capitán Smith demoró la vuelta externa hacia el sur y ordenó una vuelta al oeste y a 10 millas más al sur del punto normal de vuelta. Esto no fue una maniobra evasiva para evitar el iceberg, sino diseñada para ir directamente hacia él. El capitán tenía que saber eso. Trágicamente, el capitán Lord falló en mantener a su operador de radio despierto. Incluso el último mensaje del californiano nunca llegó al Titanic. Los operadores estaban demasiado ocupados con los mensajes de los pasajeros. Era normal en esa época que los capitanes navegaran a máxima velocidad en el hielo. Cualquier objeto lo suficientemente grande como para dañar el barco se vería con mucho tiempo para evitarlo. Otros barcos en los alrededores cruzaron a máxima velocidad esa noche, por lo que el capitán Smith no era para nada el único. Entonces, ¿por qué se detuvo el californiano? ¿Había llegado a su destino y estaba simplemente esperando? Esa noche, antes de las 11 p.m., los vigilantes Fred Fleet y Reginald Glee empezaron su guardia. El capitán Smith se retiró en la noche, pero durmió, al igual que Stanley Lord, completamente vestido y no en su propia habitación, sino en la cabina de mando atrás del puente, casi como si estuviera esperando que lo llamaran en cualquier momento. Hacía mucho frío afuera y muy pocos pasajeros estaban en cubierta. El primer oficial Murdoch estaba en la parte abierta de estribor cuando vio el iceberg a unos 750 metros de distancia. Ordenó que se girara el barco a babor y en popa al máximo los motores. Al hacer esto, Murdoch incrementó el riesgo de colisión, algo que él debía haber sabido. Tal vez Murdoch, escogido por el capitán Smith, decidió golpear al iceberg de todos modos. Dado que el diámetro de vuelta del Titanic era de 1170 metros y la distancia de freno de 770, el Titanic debió evitar el iceberg sin problema alguno, incluso con un margen de error al girar a babor. Así que, ¿por qué no lo hizo? El segundo oficial Linehart le dijo a los investigadores que antes de irse a descansar, le habría sido fácil ver el iceberg desde 1,5 kilómetros o incluso 2 de distancia. También dijo que el iceberg había sido igual de visible desde el puente que desde la zona de vigilancia y con mucho tiempo para evitarlo. En una emergencia como esta, nunca es buena idea darle el costado al peligro. Incluso si el Titanic se hubiera estrellado de frente contra el iceberg, habría seguido a flote. Sin embargo, 250 trabajadores habrían muerto mientras dormían en sus literas. Además de aquellos en el puente,
Y por supuesto los que estaban en las calderas delanteras, nadie había notado el iceberg y seguían dormidos en sus literas. La vibración que sintieron algunos pasajeros fue posiblemente causada por la marcha atrás de los motores. Y para cuando alguien se dio cuenta de lo que había pasado, el iceberg se había perdido en la noche. El capitán Smith estuvo en el puente en cuestión de segundos, pero en vez de llamar a las estaciones, sus oficiales actuaron como si no hubiera ninguna emergencia. El segundo oficial Linehart se despertó por el sonido de vapor escapándose, pero dice haber permanecido en su cabina hasta que el otro oficial vino a buscarlo. Después, en su declaración, dijo haberse quedado ahí porque estaba en descanso y pensó que debía quedarse donde pudieran encontrarlo, pero no sonaba que fuera verdad. El puente estaba a solo unos segundos de su camarote, y él y los demás oficiales debieron acudir inmediatamente. ¿Por qué no lo hizo? Algunos pasajeros salieron de sus camarotes para ver por qué se habían detenido los motores, pero durante los primeros 40 minutos después de la colisión no se sintió el peligro. Esta ingenuidad era comprensible para los pasajeros, e incluso para parte de la tripulación, excepto por aquellos que estaban intentando apagar los incendios en las calderas 5 y 6. Después de todo, creían estar en un barco insumergible, pero para el capitán y los oficiales, quienes sabían lo que estaba pasando, no había excusa. Titubearon porque esperaban ser rescatados. Pasaron 35 minutos antes de que enviaran la primera señal de auxilio. 35 minutos antes del primer mensaje de radio de emergencia. 45 minutos antes de encender las bombas. 45 minutos para empezar a preparar los botes salvavidas. Y 1 hora y 25 minutos antes de que el primer bote zarpara. Solo 6 miembros de la tripulación estaban en turno cuando el Titanic golpeó el iceberg. El primer oficial Murdoch y el sexto oficial Moody se ahogaron poco después. De los sobrevivientes de la tripulación, Alfred Oliver estaba tras el puente en ese momento y no vio nada. Helmsman Robert Hitchens fue transferido para un trabajo en Cape Town, lo que nos deja con los vigilantes Frederick Fleet y Reginald Glee. Durante el juicio como testigo, Frederick Fleet se mostró a la defensiva e irritable. Obviamente no confiaba en sus interrogadores y estaba muy malhumorado. Pero entonces se vio bajo la mirada de J. Bruce Ismay, el presidente de Estrella Blanca, y sus abogados. No sé mucho de distancias en el hielo. ¿A cuánto estaba? ¿A 1,5 kilómetros o a cuánto estaba? No lo sé. ¿No puede darnos un aproximado? No lo sé. ¿Estaba a media milla? No lo sé, era imposible saberlo. ¿Estaba a la distancia de largo del barco? No lo sé. ¿No puede decirnos nada al respecto? No, señor. De verdad no entiende. El caballero no quiere culparlo de nada. Lo siento, señoría. ¿Hay algo más en lo que necesiten mi ayuda? Cuando el Titanic se detuvo, el capitán Smith pidió al cuarto oficial Joseph Groves Boxhall que diera su posición. Está claro en los reportes que el navegador del Titanic dio la posición a 20 kilómetros de donde estaban realmente. Esto fue un error fatal. Sabemos que estaba mal calculado por la localización de los restos. La posición que dio Boxhall suponía que el Titanic estaba a la vista del californiano. ¿Fue ahí donde pensó que debían estar? Por alguna razón, el capitán Smith ordenó que el Titanic se moviera hacia adelante durante otros 5 minutos antes de parar los motores por última vez. Tal vez se dirigía al barco más cercano pensando que sería el californiano. Varios sobrevivientes hablaron de un barco a unos 8 o 9 kilómetros de distancia del Titanic. El transatlántico podría fácilmente haberse quebrado ahí, pero Smith asumió que el barco se acercaría a ellos porque pensaba que era el californiano. Examinemos todo lo que ha pasado hasta el momento. El Titanic chocó con el iceberg. El barco de rescate, el californiano, está esperando. Hay mensajes enviados al capitán Smith desde el californiano, indicando exactamente dónde los esperan. El capitán Smith puede ver una nave detenida en el horizonte. Ya que obtuvo datos erróneos sobre su posición del cuarto oficial Boxhall, asume que es el californiano y que todo va de acuerdo al plan.
Más o menos a medianoche, el Titanic empieza a lanzar bengalas rojas, blancas y azules. Las bengalas podían ser detectadas desde el puente de mando del Californiano. Vista desde el Esto fue Californiano. reportado al capitán Lord, y este pregunta de qué color eran las bengalas. De hecho, durante las siguientes 2 horas, Lord pregunta repetitivamente por el color de las bengalas. ¿Estaba esperando bengalas rojas y azules? Probablemente. Pero estuviera esperando o no, la respuesta de cabina era siempre la misma. Solo se veían bengalas blancas. Por lo tanto, asumieron que las bengalas no venían del Titanic. Sobrevivientes reportaron que las bengalas del Titanic fueron enviadas desde el puente a varios pies de altura. Las bengalas del barco, visible para el californiano, solo subían hasta su mástil. Y a solo 3 o 4 kilómetros de distancia, los oficiales esperaban oír un reporte. Pero nunca escucharon nada. Lo más probable es que el barco que se avistaba desde el californiano era una barca de madera llamada el Samson, que llevaba actividades de pesca ilegal en las zonas de hielo de la época. Las bengalas que enviaba a baja distancia eran simplemente para llamar a los botes de pesca. Unos meses después del desastre, el capitán del Samson dijo haber visto un transatlántico disparar bengalas y que no había investigado por sus propias actividades ilegales. El aprendiz del californiano, Gibson, testificó después que vio 8 bengalas disparadas del navío y todas blancas. El Titanic disparó entre 18 y 22 bengalas blancas, rojas y azules. La sobreviviente, Edith Russell, declaró que los oficiales le dijeron: no se preocupe, el californiano recogerá a todos, volverá para el desayuno. ¿Cómo podían saber que era el californiano? Es difícil de creer que en una emergencia como tal dejaran ir botes de salvamento a medio llenar. Sabían que el barco se estaba hundiendo, nadie puede ser tan estúpido. Pero estaban esperando que el barco en el horizonte viniera a buscarlos. Pero era el barco equivocado. El californiano estaba a 30 kilómetros. Y el capitán Lord esperaba bengalas de colores. Más o menos a la 1 a.m., el capitán Smith finalmente comprendió que el rescate del que dependían no iba a llegar nunca. Se llenaban los botes salvavidas y el pánico empezó a cundir entre los pasajeros. Como el oficial mayor sobreviviente, se le dieron demasiados créditos y publicidad al oficial Lightoller y su evidencia. Yo no dejé al Titanic, señor. El Titanic me dejó a mí. Fue evasivo en sus respuestas a preguntas pertinentes para las investigaciones americanas y británicas, protegiendo primero su reputación y después la de Estrella Blanca. En la investigación británica dijo: El Titanic comenzó a dar su vuelta a vapor antes de que el vigilante llegara al puente. ¿Cómo pudo saber esto? Antes dijo que estaba en su camarote. Lightoller le dijo también a los americanos: No había neblina hasta 10 minutos antes de que el barco golpeara el iceberg. Contradiciendo completamente la evidencia de los 2 vigilantes. ¿Y cómo podría él saber esto si estaba en su camarote? También mintió sobre las advertencias del hielo que se recibieron en el puente, como queriendo sugerir que el iceberg fue una sorpresa. No recuerdo ninguna advertencia sobre el hielo en la cabina de mando. Lightoller, junto con el segundo operador de radio Harold Bride y el cocinero del barco Charles Joffin, declararon que después de bajar del Titanic, estuvieron en el agua como 1 hora. Estuve en el agua aproximadamente de 30 minutos a 1 hora antes de subirme a la balsa plegable. 20 de nosotros pasamos el resto de la noche balanceándonos en el agua, mientras yo daba las órdenes. Inclínense a la derecha, a la izquierda. Esto es claramente imposible. Sabemos que la temperatura del mar estaba entre los 2 y los 3 grados esa noche. La expectativa de vida en esa temperatura es de 3 a 4 minutos. Este testimonio no sería tomado en serio hoy. Es claramente una invención. Justo antes de las 5:30 de la fatal mañana, el capitán Stanley Lord despertó a su operador de radio para descubrir que el Titanic ya se había hundido. Organizó un grupo de rescate, pero obviamente ya era demasiado tarde. El Carpathia había llegado ya y estaba recogiendo a los sobrevivientes. Entre ellos estaba J. Bruce Ismay, quien se metió en una balsa salvavidas a último momento.
Por esto tuvo que pagar el precio de vergüenza pública el resto de su vida. Mientras el Carpathia se dirigía a Nueva York, Ismay fue supuestamente llevado con el doctor de cabina y sedado. A pesar de esto, tuvo tiempo de mandar 3 urgentes telegramas a la oficina de Estrella Blanca Nueva York diciéndoles que prepararan el Cedric para que los sobrevivientes del Titanic pudieran ser enviados directamente a Southampton. Mal organizados, los investigadores americanos no hicieron las preguntas adecuadas. Los oficiales sobrevivientes del Titanic no hicieron más que obstruir, al igual que Ismay. Varios capitanes con experiencia fueron llamados para dar su opinión sobre la navegación a toda velocidad en áreas de hielo, pero todos dijeron lo mismo. Mantener la máxima velocidad en esas áreas es perfectamente normal. Y en cuanto a la noche, los icebergs pueden ser vistos a 8 o 9 kilómetros de distancia. ¿No se le ocurrió a nadie hacer la simple pregunta? En este caso, ¿por qué el Titanic golpeó al iceberg? Cuando el grupo de sobrevivientes regresó a Inglaterra, esperaban naturalmente ir directo a casa con sus familias. Sin embargo, fueron retenidos durante casi 24 horas después para que firmaran unos papeles. Muchos de ellos tenían la impresión de que estaban firmando alguna información secreta. ¿Acaso estaban intentando borrar algo? ¿Algún tipo de información valiosa? Recuerden que están ahí sus nombres. Si alguno habla de un intercambio de barcos en Belfast, o alguno diga una historia de fraude, le estará esperando 20 años de prisión y ningún trabajo cuando logre salir. ¿Oyeron? Recuerden esto cuando vean a sus esposas e hijos. Ismay, Lightoller y otros oficiales sobrevivientes regresaron a Inglaterra en un navío llamado el Adriatic. No hay duda de cuál era su tema principal de conversación durante el viaje. Todos serían testigos estrella de la investigación británica. ¡Noticias! ¡Gran desastre en el Titanic! ¡Se pierden muchas vidas! No puede creerse que un fraude de tan grandes proporciones pudiera pasar sin la conspiración de las autoridades, específicamente del gobierno británico, como veremos después en la investigación. De hecho, es perfectamente lógico que el gobierno de la época, con el primer ministro Lord Asquith, haya participado en el complot. Londres, abril 15, 1912. Jamás creerás lo que acaban de hacer. Dime cuántos. Me dijeron que 1500. La decisión es simple, primer ministro. La línea Estrella Blanca está a punto de caer en bancarrota. Ahora, si es forzada a liquidar, el Hull, el Harland y Wolf en Belfast serían sometidos a una posición muy precaria y tal vez incluso tendrían que cerrar. Eso significa que 20.000 hombres seguro perderían su trabajo. Sin mencionar el efecto que esto tendría en las subsidiarias y también en las industrias dependientes. Francamente, es una situación política que no podemos permitirnos, primer ministro. Si nos unimos con los irlandeses, perderemos nuestro lugar en Belfast. Los Fenians, los republicanos, verán su oportunidad y con toda seguridad perderemos las próximas elecciones, primer ministro. ¿Comprende? Pueden haber consecuencias, ¿sabes?, de inmensas proporciones. Tenemos que hacerlo, primer ministro. Yo no pienso manchar al gobierno británico. No por Estrella Blanca, no por Holland y Wolf, no por los irlandeses y nunca por los intereses de J.P. Morgan. También me gustaría recordarle, primer ministro, que parte del arreglo es que una compañía americana adquiere Estrella Blanca. J.P. Morgan aceptó que el gobierno pudiera tomar sus barcos como principales reservas navales que pueden utilizar. También quisiera recordarle, primer ministro, que esta situación se está volviendo dudosa en Europa. Si Estrella Blanca tuviera que liquidar, el mejor acreditado sería el mismo J.P. Morgan. Como dueño y banquero, trataría de usar su derecho de parar sus activos y perdería todos sus barcos, primer ministro. Es un día triste en Inglaterra, cuando los policías del gobierno británico son mandados por un avaro y grosero hombre de negocios. Y
si se hiciera público? Supongo que ya tienes a alguien en mente. Sí. Pensé que podríamos sacar a Mercy del retiro. Es confiable, sabe cómo funciona todo. Es discreto y hará lo que se deba hacer. Mi hijo ha sido llamado. Me sentiría mejor si él estuviera ahí para vigilarlo todo. Claro, encontraremos un lugar para él en la oficina del Muy abogado. bien, entonces. Ni yo ni la administración sabemos nada al respecto. Adiós, primer ministro. Así que la investigación del Consejo de Comercio sería conducida por Lord Mercy, presidente del Consejo y conocedor de las conspiraciones. Ya que la enorme cantidad de vidas perdidas tuvo que ver con las regulaciones del Consejo en cuanto al número de botes salvavidas que debían cargar los transatlánticos y los barcos en general, era de esperarse, por supuesto, que el Consejo quisiera ocultar la verdad. El Consejo de Comercio fue entonces el demandante y el defensor en este caso. Las reuniones fueron en el Scottish Drill Hall en Londres, donde la acústica era tan mala que los espectadores no podían oír todo lo que se decía. Lord Mercy se quejó del infortunado lugar, pero el lugar fue solicitado por su hijo. Harold Sanderson, representante de Harland y Wolff, cometió varias veces el error de referirse al Titanic como el Olympic. En cuanto a Lord Mercy, no hizo ni dejó que hicieran las preguntas necesarias y correctas. La prensa, que estaba ahí, pudo haber hecho algo al respecto, pero al parecer estaban más preocupados por el escándalo del adulterio de J. Bruce May. Otros oficiales navales expertos declararon ante Mercy que incluso en una noche sin luna no había dificultades con ver un iceberg a una distancia de entre 9 y 16 kilómetros. Recuerden que el diámetro de vuelta del Titanic era de solo 3/4 de milla. Toda la investigación británica fue una farsa. El capitán Smith no sería culpado porque no estaba vivo y no se podía defender. Los vigilantes no tuvieron la culpa. Tampoco la tuvieron el diseño ni la construcción del Titanic, ni sus oficiales ni sus dueños. De hecho, nadie tuvo la culpa más que el capitán Lord. El capitán Lord fue el único culpado. Si Lord Mercy escuchaba algo que no le gustaba, pues simplemente lo ignoraba. Parecía un barco pequeño, estaba a 8 kilómetros de distancia. Empezaron a disparar las bengalas a medianoche. En total dispararon 8 bengalas, todas blancas, y no más altas que su mástil. Creo que todos pensamos que esas señales de auxilio que vinieron desde el californiano eran bengalas que eran lanzadas desde el Titanic. Bajé con el capitán Lord, que ya estaba dormido, y me preguntó si no había color en las bengalas. Le dije que no, eran todas blancas. Me parece que las evidencias apuntan que fue responsabilidad del californiano. Porque en el californiano no entendieron que las bengalas eran del Titanic. Cuando un sobreviviente se refería a un barco misterioso que habían visto en el horizonte, Lord Mercy los interrumpía diciendo: ¿Te refieres al californiano? Apenas se veía el esfuerzo por examinar la situación, y como era de esperarse, el capitán Lord decidió no defenderse. Tal vez por miedo a revelar su parte en la conspiración. Es más, cuando los pasajeros que estaban a bordo del Monte Templo, que habían visto el Titanic en el horizonte y estaban tan cerca que pudieron escuchar los últimos 2 disparos de las bengalas, Lord Mercy los interrumpía repetitivamente. Lo que escucho no son las respuestas que espero. Por supuesto, si Lord Mercy era parte del encubrimiento, sabría todo sobre la misión secreta del capitán Lord y cómo el plan de rescate fracasó por circunstancias fuera del control del capitán Lord. Y sin embargo, Lord Mercy interrumpió repetitivamente el testimonio del oficial del californiano, y en su lugar aceptó evidencia en contra del capitán Lord de la que normalmente se habrían reído en la corte en otras circunstancias. ¿Estaban acaso castigando al capitán Lord por haber fallado en su importante misión la noche del desastre? Al sobresaltar el asunto de Lord y el californiano, Lord Mercy distraía la atención de asuntos mucho más importantes. El Titanic debió estar preparado con salvavidas.
Fueron las regulaciones del Consejo de Comercio quienes permitieron que el Titanic zarpara con 2 o 3 botes salvavidas. Y los inspectores del Consejo de Comercio habían dejado ir al Titanic como fuera que estuviese. La construcción del Titanic costó $10 millones, y como cualquier barco, hubiera estado asegurado por esa cantidad o más. El Olympic, por otro lado, dañado sin reparación posible, habría sido asegurable por una cantidad mucho menor. Un motivo por el que cambiar los barcos era necesario. Normalmente Estrella Blanca tomaba parte del riesgo al asegurar sus barcos ellos mismos, y desde Lloyd's de Londres solo pagaría $7.5 millones. ¿O no? Solo una semana antes del primer viaje del Titanic, que ahora sabemos que era en realidad el Olympic, Estrella Blanca elevó el seguro del navío dramáticamente. Increíblemente, solo 5 días después de la tragedia, Lloyd's pagó $12.5 millones. A pesar de que han pasado 3/4 de siglo, el fondo del Atlántico no ha preservado al Titanic exactamente como en un museo. Existen todavía suficientes partes de chatarra para ver lo que pasó en realidad. La corrosión ha hecho su trabajo, pero donde la pintura negra original se ha borrado, se ven todavía algunos puntos de la pintura gris que formaba la capa interna. Pero la pintura gris se utilizó en el Olympic, no en el Titanic. La hélice de estribor muestra el número 01 estampado en el metal. Hay demasiada corrosión para ver el número 4 claramente, pero recuerden que la hélice de estribor numerada 401 del Titanic fue puesta en el Olympic como parte de las reparaciones después de su colisión con el Hawk. Cámaras submarinas a control remoto, controladas por el Dr. Robert Ballard, descubridor de los restos del Titanic, examinan la popa del barco. Muestran que además de las mamparas laterales que eran un rasgo especial del Olympic y el Titanic, existe otra mampara en la popa del barco que no está en los planos de ninguno de los dos barcos. La posición de la mampara sugiere que fue utilizada como reparación temporal para fortalecer la quilla que tal vez fue dañada por la colisión con el HMS Hawk. Y finalmente, una revisión al recubrimiento del barco para revelar más evidencia. En 1986, el Instituto Oceanográfico Nacional francés examinó los restos junto con el Dr. Robert Ballard. Una de las cosas que buscaron fueron los nombres grabados en acero. Era una tradición que los barcos tuvieran grabados sus nombres con letras de gran tamaño, de casi 1,5 metros de largo. Los exámenes realizados a los restos y al nombre Titanic nos muestra que las letras estaban hechas de hierro y no de acero. Con el paso del tiempo, 2 letras se cayeron y se perdieron en el fondo del mar. Y en el lugar donde estaban, grabadas, se ven las letras M y P. El Titanic fue el primer barco en hundirse tras la colisión con un iceberg. Antes de su muerte, en 1962, el capitán Stanley Lord trató varias veces de reabrir el caso del Titanic ante el Tribunal Británico para limpiar su nombre. Jamás lo logró. En 1914, Lord Mersey fue nombrado presidente del tribunal tras el hundimiento del Lusitania, otro encubrimiento del gobierno británico. El segundo oficial, Lake Toller, continuó trabajando con Estrella Blanca, pero jamás se le hizo capitán. En la Segunda Guerra Mundial, su velero fue uno de los primeros en ayudar en la evacuación de Dunkirk. El vigilante Fred Fleet se suicidó en 1965. J. Bruce Ismay dejó a Estrella Blanca solo 12 meses después de la tragedia del Titanic. Prohibió que se hablara del Titanic frente a él. El barco conocido como el Titanic continuó exitosamente como el Olympic durante otros 25 años. Durante la Primera Guerra Mundial, el Olympic fue reclutado como tropa de transporte por el gobierno británico.